Amigos, nos encontramos a unos 20 kilómetros de la capital del departamento de Caldas. Estamos en el municipio de Neira. Esto es al norte de Manizales. Tiene una población aproximadamente de 30.000 habitantes. Aquí la temperatura promedio son 18 grados centígrados. Estamos a una altura de 1970 metros sobre el nivel del mar. Así que hace idóneo este municipio para lo que vinimos, a descubrir el tema del café. A lo largo de esta temporada hemos estado recorriendo el eje cafetero, pero amigos, no hemos explorado este delicioso producto que es el que nos caracteriza a nivel mundial. Así es que en este capítulo vamos a estar de la mano de profesionales expertos en el área. Vamos a ir a un lugar llamado Neira York. Son unos tesos, tienen tienda de café, por supuesto, tostadora, laboratorio, son baristas muy profesionales. Así es que bueno, amigos, como siempre, la idea es que pues todos nos enamoremos, aprendamos, conozcamos y pues por supuesto que también salgamos a explorar y a vivir este tipo de experiencias. Amigos, acompáñenme, vamos a ponerle sabor a esta segunda temporada de Viajar y Punto. Vamos allá. Bueno amigos, estamos llegando por aquí a Neira York. Algo que tienen que tener en cuenta es que es vía Manizales, a unos 2 kilómetros aproximadamente. Si vienen de Manizales, por supuesto, se quedan 2 kilómetros antes. Vamos a vivir esta experiencia, la verdad me pone muy contento. No tengo idea de todo este tema del café. O sea, yo tomo tinto normal. Yo hago parte de ese grupo, gigante grupo, pues que solo toma café y ya. Pero pues acá vamos a ponerle ese toque pues de calidad al paladar. Llegamos por aquí a Neira York a vivir esta experiencia de la mano de expertos. Amigos, bienvenidos a Neira York. Qué gusto estar por acá con César y con Viviana, los propietarios de este lugar. Hombre Luis, bienvenido, qué bueno verte por acá, desde hace días te estamos esperando. Muchas gracias por esa invitación. Qué bueno tener a Viajando y Punto acá, es un orgullo que nos visites, realmente abrimos las puertas a todo el mundo del café acá en Neira York. Ya era momento de conocer un poco sobre este tema tan importante, ya vamos recorriendo un poco el eje cafetero, descubriendo su magia y bueno, llegamos al lugar indicado. Claro, hay que aprender del buen café, ya has mostrado mucho de lo que es esta zona, de toda esa riqueza cultural, pero para cerrarlo con broche de oro, te invitamos a que veas qué hay detrás de una taza de café. Vamos a ponerle calidad y sabor a este capítulo, a este viaje. Bienvenido. Vamos pues, vamos a conocer un poco de Neira York. Luis, Neira York no es un coffee shop tradicional, sino que es una industria con atención a la mesa. Okay. Como puedes ver, nuestro fuerte arranca con la tostadora. Somos de los pocos sitios donde tú te puedes sentar, tomarte un café y estar viendo el proceso. Entonces somos Genial. Una industria de puertas abiertas y estamos abiertos los 7 días de la semana y además contamos con una barra muy completa de métodos, de equipos, con una carta, que la labor de Neira York es esa, de generar una cultura del buen café, de que saquemos a todas las personas propias y visitantes que el café bueno era el que se exportaba, el que tenías que salir del país para conseguir una buena bebida, una buena materia prima. Aquí estamos generando esa cultura donde los estamos invitando a que vengan, tomen un café como se lo disfruta nuestro cliente en Nueva York, como se lo disfruta nuestro cliente en Europa, como se lo disfruta nuestro cliente en cualquier lugar del mundo. Entonces los colombianos nos merecemos eso. Claro. Y adicional a eso, también les enseñamos a consumirlo y qué es un buen café y el por qué. Ahí está, o sea, no hay que ser expertos ni nada, acá venimos a aprender. Aprender. Acá desde novatos hasta expertos. Lo bueno de Neira York es que si sabes mucho, si sabes poco, te vas a llevar algo, vas a aprender algo. Es un sitio diseñado para encontrarnos, tomarnos un café y aprender mucho más. Bueno, la idea es pasar un muy buen momento acá con ustedes y como siempre, la idea es que ustedes, por supuesto,
pues se enamoren de estas actividades y salgan a vivirlas, a explorarlas. Bueno, entonces continuemos pues con el recorrido. ¿Qué tenemos por aquí, César? Bueno, entonces tenemos nuestra tostadora, que es como el eje central de la industria. Tenemos una tostadora hecha aquí en Colombia. Esta tostadora se hace en Medellín propiamente. Todo lo que está detrás del vidrio lo tenemos certificado con el INVIMA, por eso no te puedo invitar a que continuemos. Tenemos también nuestro sistema de empaque y de pesado. Nos dedicamos a maquilar, tenemos marca propia, que es Neira York Coffee, pero también maquilamos a muchas empresas y muchas fincas del sector y exportamos y ayudamos también a exportar pequeñas cantidades. Algo muy chévere que ustedes me contaban es que pues apoyan mucho a los pequeños caficultores también, ¿no? Ellos pueden venir acá y traen su... Claro, Neira York es comunitario. Es esa vitrina de los cafés al mundo. Nadie nace grande, nosotros en algún momento fuimos pequeños, entonces nos tocó que tocar muchas puertas solo, pero entonces somos ese instrumento para que el que está comenzando venga y toque las puertas, le mostramos este mundo del café. También hay muy buenos cafés que nosotros los compramos, nosotros tenemos fincas propias, manejamos nuestro café y también comercializamos y ayudamos a comercializar algunos otros cafés. Entonces lo que tú decías, es muy comunitario y es de entenderlo. Aquí nadie es competencia, sino que todos somos complementos. Eso es algo que me gusta y a lo largo de todo el viaje de este proyecto yo siempre he tratado de conectar con agencias, con guías y en esa parte pues de comunidad, ¿no? Entonces todo esto es un apoyo y eso es lo que hace bonito y hace que crezca un proyecto, una marca y demás. Claro, y entonces ahí nos vamos volviendo ese epicentro, ese ombligo, donde llega el productor, se conoce con el exportador, somos la prenda de garantía para ambos mundos y todos nos ayudamos. Ahí está, amigos. Seguimos por acá explorando Neira York. Bueno, entonces los invito a que conozcamos la otra parte que es nuestro laboratorio de calidad, que es donde también pasa mucho la magia que tenemos. Vamos allá. Bueno, Luis, entonces aquí estamos en gran parte del epicentro de la fiesta, que es catar. Vamos a ver todo lo que es este protocolo de catación. Estamos midiendo 12 gramos de café en grano por cada una de las tazas. El protocolo se hace con 5 tazas. Vamos a molerlo para ir desarrollando cada uno de los atributos. ¿Listo? Ok, perfecto. Liz, ya tenemos 5 tazas de cada una, como yo te contaba, 12 gramos de café. Ahorita vamos a adicionar alrededor de 180 mililitros de agua. Esto es un protocolo universal, esto no se lo inventó César Osorio, esto no se lo inventó Colombia, sino que los catadores certificados pertenecemos a un sistema que hoy día lo maneja la SCA, que es de Special Coffee Association, y ellos nos rigen. Entonces nosotros básicamente tenemos una licencia que tenemos que refrendar cada cierto tiempo y hablar el mismo idioma. Tocaste un tema ahí, tu background, ¿cuál es? Cuéntanos un poquito ahí de rapidez como para conocer con quién estamos, porque acá hemos ganado premios y de todo, mejor dicho. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, catador Q-Grader, hoy también ya avanzamos en esa categoría, ya soy Q Evolution, que es ya el nuevo sistema, o sea, tenemos que mantener siempre al día eso. A nivel mundial. A nivel mundial. Eso traduce juez internacional de café. Ahí está. Eso que garantiza que este café hoy lo probamos aquí, lo puede probar un cliente en Estados Unidos, lo puede probar otro cliente en China. Y le va a dar el mismo. Y va a dar muy semejante. La diferencia no es mucha, igual en los descriptores. Entonces es un sistema donde todos estamos entrenados para hablar el mismo idioma. Excelente. Bueno, vamos a todos te invito, demos la vuelta. Todo este mundo. Listo, entonces vamos a comenzar primero a hacer la fragancia. La fragancia es lo que yo percibo en seco. De acá tienes que salir pues ya un experto, y además que yo conozco que venís de una tierra muy cafetera, muy bonita, que por cierto adoro, amo mucho. Eso es algo muy chévere y hay algo en común acá, es que César y Viviana han tenido la oportunidad de ir a visitar mi municipio, Támara, Casanare. Entonces, bueno, me pone mucho más contento porque conocen la conocemos. Lo bonito de esto es que esto es de amigos y que gracias a Dios nos hemos podido andar mucho de esta Colombia cafetera. Ahorita te contaba que cuando le decimos a la gente estamos en el Casanare, la gente cree que estamos de paseo y no en temas de café, y créanos que la tierra
de Luis es una muy buena tierra cafetera con una idiosincrasia espectacular. Ahí está, vea, para que se peguen la rodadita a conocer por allá la tierrita. Entonces vamos a oler una a una sin moverlas porque cada una tiene una posición en especial. Son 5 y se cuentan así: 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Si encuentras algo que no combine en las 5, tienes que decir, o nosotros la anotamos, y quiere decir que la taza 3, la taza 4 en esa enumeración tiene algún problema. Por eso son tantas tazas. Se pueden hacer desde 3 hasta casi 20 tazas dependiendo qué lote me está representando. Que no combine, te refieres a que la sientas diferente. Exacto. En no principio, como en el grupo. estas 5 deberían de ser muy homogéneas porque corresponden a una muestra. Si hay una diferencia muy grande, tenemos que entrar a ver cuál es esa diferencia, por qué, y si de pronto se cataloga es como un defecto, entonces ahí tenemos que entrar a corregir. Ay, Dios mío, vamos a ver. La responsabilidad es grande, sigue con esta. De olfatos. A ver. Entonces recuerda, fragancia es en seco. Todo comienza antes del primer sorbo. Comienza con el aroma. Nos acercamos lentamente, inhalamos y dejamos que el café nos hable. En ese primer contacto aparecen pistas, notas dulces, frutales, incluso toques a chocolate o panela. Voy a adicionar agua. Entonces estamos adicionando agua más o menos a unos 90 grados. Aquí no vamos a utilizar filtro en nada porque necesitamos percibir lo que más podamos del café, entonces todo es directo. La clave es corroborarlo o compararlo con experiencias anteriores. Todo es válido. Ay, esto me huele meloso, esto me huele a caña, esto me huele a trapiche, esto es a una fruta. Ya más adelante no es meloso, ya más me huele, ay, esto es como muy cítrico. Pero entonces ya el reto es no solo quedarse en el cítrico. Entonces uno comienza, ay, es dulce, pero ¿es dulce de qué? Caramelo, vainilla, miel, azúcar. Entonces es de ir ahondando cada vez más. Recordemos que estamos en experiencia cero, ¿no? Sí, estamos en experiencia cero, pero vamos a ver con cuánta experiencia te vas. Ay. Listo, entonces pasados de unos 3 minutos, yo voy a hacer 3 tazas. Va a hacer estas 3, va a hacer la 2, 3, 4 y te dejo los extremos a ti. Vamos a romper taza. Romper taza es... Luego rompemos la superficie, liberando aún más aromas ocultos. Es como abrir una puerta donde el café revela su verdadera identidad. Voy a percibir, es el aroma. Entonces, fragancias en seco, aromas con agua. Estos dos ya componentes ya me van a ir generando una idea de ese café. ¿Cómo la cuestión? Te acerca lo que más puedas, sí. Entonces acércate a la primera, lo que más puedas. Exacto, revuelve solo la parte de arriba. Listo, y juegas la cuchara. Y cambias a la otra taza. Uy. Ok. Haces lo mismo con esa. Rompiendo taza. Y eso lo tienes que ir corroborando con lo que sentiste en seco. Llega el momento más importante, el sorbo. No se trata de beber, se trata de aspirar el café con fuerza. Este movimiento permite que el líquido se atomice dentro de la boca, cubriendo toda la lengua y despertando cada rincón del paladar. Oiga, me impresiona todo este mundo, en serio. Me impresiona ese nivel de detalle en su cabeza que estará pasando y analizando cuánto aroma pasa. Cuánta cosita uno siente, ya comienza uno a esto está bueno, esto está malo, cómo está combinando. Los cafés hay que probarlos calientes, tibios y fríos. Sí. Los buenos cafés deben de conservarse todavía en frío, o sea, está mucho mejor. Lo disolvemos para hacer un spray en la boca, bañar toda la lengua y tener una impresión global de ese café, muy pareja, muy homogénea, de todos los descriptores que me puede estar dando. Y botamos, escupimos, primero para no saturarnos porque podemos estar haciendo esto todo el día, y segundo también para que pase por segunda vez por nuestro paladar y no tenga yo que estar cada momentico sorbiendo. Ok. Lo hacemos acá. A ti que te gustan los ticsitos. Nosotros como seres humanos recordamos un 50% de lo que olemos y de lo que probamos. Okay, sí. Versus tan solo un 15% de lo que vemos y de lo que oímos. Ese dato está muy interesante. Entonces, eso es para que la gente vea todo ese potencial que tenemos acá y que no le paramos, como por así decirlo, bolas. Es ahí donde todo cambia. Empiezas a sentir la acidez,
la dulzura, el cuerpo. Algunos cafés son ligeros y brillantes, otros más densos, intensos, con sabores que permanecen. Probamos diferentes perfiles intentando descifrar lo que cada uno quería decirnos, porque cada taza es el reflejo del suelo, del clima y de las manos que cultivaron ese café. En seco, con lo que sentimos con agua, y ahora cómo va a evolucionar, cómo van evolucionando esos sabores desde lo más caliente hasta lo más frío, cómo va haciéndose. El café te va contando la historia. Y después de unos minutos intentando captar sus cualidades, comprendimos que en el fondo de estas tazas no solo hay sabores. Encontramos el esfuerzo de quienes cultivan la riqueza de una región y el verdadero valor del café colombiano. Hay años de dedicación que entrenan el olfato, el gusto y la memoria. Bueno, César, muchísimas gracias por recibirnos acá en Neira York, por permitirnos vivir esta experiencia. Estuvimos intentando pasar la prueba. Ahí hicimos el intento, pero pues ustedes están a otro nivel, hermano. Muchas gracias. Luis, muchas gracias nuevamente por la visita. Esta es tu casa. Muchas gracias. La idea es que la gente se aventure a conocer más de café. Esa es nuestra idiosincrasia, nuestros sellos, por lo que nos conocen fuera del país. Sí. Entonces todos tenemos que ser muy buenos embajadores de café, que más que comenzar consumiendo buen café. Yo sé que después de esto tú vas a ser un embajador. Acá empieza una aventura bien buena con el café, si les cuento. Y de ahora en adelante ya vamos a tener ya evangelizado alguien que se está recorriendo todo el país y que después va a venir a contarnos qué tal el nivel está por fuera. Y nuevamente, no, aquí estamos a la orden, y que a donde lleguen siempre pregunten de dónde es ese café y apoyemos los cafés de origen. Bueno, si pasan acá por el norte de Caldas, estamos a unos 20 kilómetros de Manizales, en Neira. No se olviden de pasar por acá y visitar a César, a Viviana y a este lugar tan increíble, para que se lleven su recuerdo, por supuesto, su buen café, y los lleven afuera, los lleven a sus amigos. Claro, y lo bueno en Neira York Coffee es que no necesitan visa. Ahí está. Amigos, espero les haya gustado este capítulo de Viajar y Punto. Aquí muy agradecido con César de Neira York. Espero ustedes salgan a vivirse Colombia como lo estamos haciendo. Le estamos poniendo sabor a esta segunda temporada. Nada, recuerden, numeral, perderse por Colombia. Por Colombia. Hasta la próxima. Chao, pues. Amigos, nos iba cogiendo la noche. 53 kilómetros hasta el nuevo imperdible del departamento de Caldas. Vamos a buscar dónde descansar y mañana nos vemos en un nuevo capítulo. Chao, pues.